pues una vez más, hermanos, Dios me los bendiga. Damos gracias a Dios por sus vidas y porque el Señor nos tiene aquí, ¿verdad? A pesar de todos nuestros errores. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su misericordia, hermanos? Amén. Así que vamos a compartir la palabra de Dios y yo sé que el Señor nos va a hablar. Dile a tu hermano, el Señor te va a hablar, pero no por el celular, ¿eh? Así que no se vaya al baño a estar ahí texteando, ¿eh? Ok, hermanos, bueno, hoy vamos a estar compartiendo un tema, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo un tema de la serie, ¿verdad? Las aflicciones en la Biblia, ¿ok? Y el tema que hoy vamos a compartir es el tema número 13, que, si no me equivoco. O 14, ¿cuál es? ¿13, 14? 13, muy bien. El tema es la aflicción de no dar fruto, hermanos. ¿Usted cree que podamos sentir aflicción por no dar fruto? Pues eso vamos a aprender hoy. La aflicción de no dar fruto. Acompáñenme a Juan capítulo 15, versículo 5, por favor. Juan capítulo 15, versículo 5. Amén. Y cuando todos estemos ahí, pues un amén. ¿Ok? Muy bien. Leemos la palabra de Dios y dice: Yo soy la vid, hablando Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva, ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de su presencia, mi Dios, agradecidos por su amor, su misericordia, por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias. Gracias porque usted ha sido bueno con nosotros, porque es paciente. Y en esta mañana usted trae a nosotros un alimento, algo que usted ha preparado para nosotros. Le damos gracias porque no ha faltado palabra, Señor, para edificar a su iglesia, Padre, porque ese es el trabajo y la misión de cada iglesia, Señor, alimentar, formar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Padre, en esta mañana yo me pongo en sus manos, rogándole que su Santo Espíritu me guíe, que su denuedo, Señor, esté sobre mi vida para poder proclamar su palabra, Señor. Le pido que me dé la sencillez de comunicar su palabra y que todos aquí podamos entender, Señor, de una manera sencilla, Padre, pero oro que no solamente podamos entender, que no solamente podamos decir qué buena palabra, porque no por el predicador, a pesar de los errores del predicador, pero es por ti, sino que nos lleve más allá de eso, Señor, nos lleve a que nuestra vida pueda ser transformada. Señor, no falta palabra en las iglesias, falta obediencia a la palabra. Por eso yo oro que en esta mañana, Señor, esta enseñanza pueda marcar nuestras vidas, Padre, porque muchos de nosotros, Señor, no tenemos, Señor, un año, Señor, no tenemos 6 meses. Muchos de nosotros, la mayoría, ya tenemos mucho tiempo. Y, Señor, a veces no damos nada de fruto, Padre. Y nos hemos acostumbrado tanto a vivir así que pensamos que esa es la manera como tú quieres que podamos vivir, pero la verdad no es esa. Por eso oro, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda penetrar los corazones y que verdaderamente podamos reflexionar, Padre, para dar fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén, hermanos. Muy bien, ¿estamos listos para recibir la palabra? Ok, hermanos, ¿alguna vez has visto alguna rama en el suelo? Escucha esto. ¿Alguna vez has visto alguna rama en el suelo sin estar pegada a un árbol que dé fruto? ¿Tú has visto una rama tirada en el suelo y que de la nada empiece a salir fruto de ella? ¿Tú has visto eso? ¿Alguna vez has visto alguna semilla que germine arriba del plástico, donde no haya tierra, no haya agua? ¿Alguna vez lo has visto? Es imposible, amados hermanos. Miren, la vida del cristiano depende de Dios.
no de nosotros. Cuando emprendimos este viaje, hermanos, Jesús fue muy claro. Debemos de estar cerca de Él. Debemos de seguirlo. Sus discípulos, los discípulos del Señor Jesucristo, que más adelante algunos fueron apóstoles, no todos fueron apóstoles, pero sus discípulos dieron fruto. ¿Saben por qué? Porque estuvieron cerca de Jesús. Pero en la Biblia, hermanos, hay casos, escuchen esto, hay casos de personas que por más que intentaban no daban fruto. ¿Por qué? Esta pregunta. ¿Por qué? Si ellos también estuvieron con Jesús, anduvieron con Él. ¿Qué pasó? También algunos otros, después de que Jesús fuera recibido arriba, ¿verdad? Que se fue, siguieron, ¿verdad? A los apóstoles, los que nuestro Señor Jesucristo ya los había, ¿verdad? Preparado, y ellos siguieron con la obra del ministerio. Entonces muchos de ellos empezaron a seguir a los apóstoles. Pero ¿por qué no todos dieron fruto? ¿Por qué? Bueno, hermanos, en el día de hoy, escucha esto, muchos cristianos sinceros, escuchen esto, sinceros, están afligidos porque están en la iglesia pero no dan fruto. Al hablar de fruto me refiero al carácter cristiano, a la vida nueva que la Biblia habla, a estar estable en todas las áreas de su vida. ¿Por qué muchos cristianos no pueden dar fruto, hermanos? Y están viviendo en aflicción. Escuchen esto, causa dolor poder ver que los demás crecen y tú no creces. Causa aflicción. ¿Cuántos años tienes de cristiano? 30. Y miras su vida y dices, ay Señor, yo no quiero llegar a ser como Él. A veces, hermanos, tristemente damos lástima porque no damos fruto, hermano, porque no queremos, hermano, cambiar. Hermanos, y muchos cristianos, cuando nos pasa eso, nos afligimos, sinceramente, porque sí queremos, todo cristiano sincero desea ver a Jesús reflejado en su vida. Y saben, hermanos, otros cristianos ya se han apartado mejor. Se fueron con el engaño del diablo, les hizo pensar que no, que nomás no, y se fueron y ahí andan en el mundo. ¿Saben por qué? Por esta aflicción, hermano. Entonces, ¿qué hacer para poder dar fruto? ¿Cómo evitar esta aflicción que produce no dar fruto? Pues es de esto, hermanos, que hoy vamos a aprender, gracias a Dios. Así que yo les pido que puedan prestar mucha atención para poder aprender esta enseñanza, porque escuche lo que le voy a decir, hermano. Esta enseñanza, o sea, no estoy hablando de mí, o sea, esta parte de la Biblia, hermanos, es crucial para todo cristiano. Y si usted no entiende esta enseñanza, hermanos, esta parte de la Biblia, hermano, jamás va a ser un cristiano completo. Así que preste mucha atención. Amén. Olvídese de las piedras y que, ay, el pastor, hermano, por favor, quite eso de su cabeza porque no va a recibir. Acuérdense el consejo que siempre les hemos dado, hermano, y ese yo primeramente lo aplico. Yo cuando me siento a oír una enseñanza, hermano, que no estoy obviamente revisando más bien calificando una enseñanza, cuando yo me siento a oír enseñanzas de mis pastores, yo ¿saben qué hago? Me hago así, miren, y no me estoy quitando los piojos, me quito el chip que traigo, y digo, Señor, habla que tu siervo oye. Hago un lado mi teología, me hago un lado lo que yo sé para poder aprender, porque eso es lo primero que bloquea lo que a mí me van a enseñar. ¿Sí me entiende? Así que en esa mañana, a ver, háganle así, ya si se le viene un piojo, pues ya es otra cosa. Y vamos a aprender, ¿amén? Ok, muy bien. Vamos rápidamente al contexto, lo voy a explicar de una manera rápida para que usted pueda entender. Miren, aquí, hermanos, para entender un poco mejor, Jesús, como lo narra aquí Juan, estaba próximo a dejar a sus discípulos. Jesús les estaba dando una de las últimas enseñanzas. Jesús los estaba animando a que confiaran en Él, a que Él ya no iba a estar mucho tiempo ahí con ellos, pero el lugar donde iba les prepararía un lugar, ¿verdad? Para que ellos cuando dejaran este mundo estuvieran ahí con Él. Jesús les estaba mostrando el camino por el cual deberían de seguir cuando Él ya no estuviera. Jesús les habla de la promesa del Espíritu Santo que vendría a ellos en un tiempo, ¿verdad? Jesús les estaba enseñando que no iban a estar solos, que el Espíritu Santo sería el que iba a suplir el trabajo que Él hizo, aunque mejor. ¿Por qué? Porque estaría con ellos todos los días.
en cada momento, algo que Jesús por su condición humana pues no podía. Él no podía estar con todos en todo lugar, no, ¿verdad? Por eso Jesús les estaba diciendo que iban a estar mejor cuando Él se fuera, porque ahora sí el Espíritu Santo iba a estar en todo lugar, en todo momento. ¿Estamos entendiendo eso? Eso es lo que Jesús estaba tratando, ¿verdad?, con sus discípulos antes de darles la siguiente enseñanza acerca de cómo dar fruto, ¿verdad? Y es de ahí donde vamos a sacar algunos puntos y después vamos a complementar con otras porciones de la Biblia para que hablen del mismo tema, para poder comprender mejor y aplicar mejor la enseñanza. Amén, hermanos. Ok, ahora sí, empecemos. Punto número 1. Un discípulo, que no dio fruto. Ok, vamos a empezar hablando de esto. Un discípulo que no dio fruto. Mateo capítulo 26, versículo 14. Hermanos, quiero nada más comentarles algo así mientras usted llega ahí. Recuerden que ahorita está en temporada de la gripe, todo eso, ¿no? Ya saben. Les pido que si ustedes están enfermos, ¿verdad? O algo que se sientan mal o algo, ¿verdad? Pues están los cubrebocas, hermano. Hay que ponernos cubrebocas bien. Pero a lo mejor usted no trae nada, pero le duele la cabeza o algo. Miren, hermanos, ahí atrás tenemos un botiquín. Hay paracetamol, o sea, las cosas para los dolores así, ¿me entienden? Así que se puede acercar ahí. Ahí está mi hermano químico Andrés, y él le va no, ahí para que pueda tomar algo, ¿ok? Está bien, le digo, porque a veces podemos traer algo, ¿no? Entonces les digo, ahí tenemos algún medicamento, siempre y cuando recuerde que no somos doctores, hermanos, pero pues algo normal se puede, un dolor de cabeza, dolor de estómago, tenemos algo ahí. Muy bien, ¿está bien? Ok, nada más era algo ahí para que si algo le pasa a usted, pues ahí tiene, hermanos, ¿eh? Ok. Bueno, un discípulo que no dio fruto. Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Fíjense, y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Obviamente estaban hablando del arresto de Jesús, ¿no? Entonces dice el 16, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora acompáñeme al versículo 47, de ahí mismo de Mateo 26. En el versículo 47, por favor. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prendedle. Aquí estamos hablando cuando ya, ¿verdad?, Judas preparó todo para entregar a Jesús. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Ok? Ahora acompáñenme a Mateo capítulo 27, pero vamos a leer el versículo 3. Versículo 3, por favor, ahí en adelante, Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué dice? Se ahorcó. Bueno, pues este discípulo ya todos lo conocemos, ¿verdad? Judas. Este discípulo estuvo con Jesús, hermanos. Comió con Jesús, caminó con Jesús, vio el poder de Jesús, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas. La enseñanza de Jesús era pura, hermanos, sin malicia. ¿Por qué entonces Judas no dio fruto? ¿Por qué Judas no pudo ser como los otros discípulos que sí dieron fruto? Él tuvo la misma oportunidad que los demás. Saben, hermanos, en muchos círculos del cristianismo tratan de ahogar a Judas diciendo es que él era predestinado a condenación. Hermano, por favor, o sea, no hay que ser tan
tan simples para dar una respuesta así. Nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Porque ya la Escritura, pero él no lo sabía, ¿me entienden? Ni los discípulos lo sabían. ¿Se acuerdan que ellos, quién es? Y, o sea, ni se daban cuenta que estaba bien camuflajeado ahí. Entonces, hermanos, Judas tuvo la misma oportunidad que todos y él decidió actuar mal, ¿me entienden? Pero escuchen, vamos a considerar algunas áreas de la vida de Judas que no lo dejaron, por las cuales no pudo dar fruto, ¿ok? Y vamos a reflexionar en esto. Mateo capítulo 26, versículo 14, ¿verdad? Al 15, ¿verdad? Nosotros ya lo leímos, ¿verdad? Cuando fue a los sacerdotes y eso, ¿verdad? Y les dijo, ¿qué me quieren dar? ¿Ok? Mateo capítulo 26, 47, ¿verdad? Al 50 también ya lo leímos, acerca de cuando ya fue y lo besó y lo entregaron a Jesús. Ya no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero vamos a ver de ahí, vamos a sacar de ahí algunas lecciones. Muy bien, hermanos, miren, Judas nunca fue sincero, hermanos. Judas nunca fue sincero, hermanos, ni íntegro, hermanos. Había mucha hipocresía en él. Él seguía a Jesús, pero intentaba traicionarlo. Jamás Judas quiso entregar esa área de la avaricia. Terminó por traicionar a Jesús. Hermano, por favor, cuida que las áreas que no sean del agrado de Dios, tú ya sabes cuáles, no ocupo aquí mencionar. Cuida que las áreas de tu vida que no sean del agrado de Dios, cuida de esas y entrégaselas a Dios. Renuncia a ellas. No creas que por estar en la iglesia la tienes ganada. Yo porque sea pastor, yo no la tengo ganada, hermano. Si yo no dejo áreas que Jesús me ha dicho, ya deja, hijo, por favor, tarde que temprano me puede llevar eso a abandonar a Jesús, a traicionar a Jesús. Por eso les digo que hay muchas enseñanzas que hacen mucho daño, hermanos, hoy en la actualidad. Salvo, siempre salvo. Y tú ya te crees eso, entonces ya, pues, haga lo que haga. ¿En serio, hermano? ¿Será así? Si tú estudias bien la palabra de Dios, hermano, la salvación todavía no ha sido ejecutada en nuestras vidas totalmente, hasta que verdaderamente estemos en la presencia de Dios completamente. Pero sectores del cristianismo, hermanos, agarran ciertas áreas de la Biblia y confunden a la audiencia. Entonces, como a usted le conviene saber que si usted un día dijo, yo te recibo, yo te acepto, ya de ahí en adelante, pues ya no te esfuerzas. Triste va a ser el día que lleguemos a la presencia de Dios, hermanos, y no entremos a su gozo. Hay que tener cuidado, hermano. Por favor, no creas que la tienes ganada, hermanos. Por eso Jesús nos dijo, carga tu cruz. ¿Cuándo? O nomás dijo el día que te arrepentiste. ¿Cuándo? Cada día, hermanos. ¿Está entendiendo eso, hermano? Ahora, yo creo, fíjate, por la Biblia, yo creo que la salvación, hermanos, es eterna. Pues yo lo creo por la palabra, pero lo que sí creo es que el cristiano se puede salir de los caminos de Dios, porque hay mucha evidencia en la Biblia, hermanos. Así que la salvación, hermanos, nosotros no la, Dios no nos la quita, nosotros nos alegramos de ella. ¿Está entendiendo eso, hermanos? Así que tenga cuidado con eso. Pero en fin, entonces tenemos que tener mucho cuidado aquí con eso, hermano. Miren, Judas jamás quiso entregar el área de la avaricia. ¿Y saben qué pasó? Terminó por traicionar a Jesús. Una vez más, hermano, por favor, cuida que las áreas que no son del agrado de Dios sigan sin ser conquistadas por Jesús, es decir, entregadas a Él, para que Jesús nos cambie, nos restaure. Porque puede ser, hermanos, que esas áreas, al no entregarlas, te lleven a lo que llevó a Judas, a entregar a Jesús, es decir, a separarnos del Señor. Querido hermano, cuídate de la hipocresía y de los pecados que tú sabes que te alejan de Dios. Renuncia a ellos antes que ellos te hagan renunciar a Jesús. ¿Está entendiendo eso? Renuncia a los pecados que el Señor Jesús te ha dicho, porque ellos te van a llevar a que tú renuncies de Jesús. ¿Está entendiendo eso, hermano? Amén. Muy bien, vamos a ver el punto número 2. La aflicción por no dar fruto, hermanos, es muy dolorosa.
Es muy dolorosa, hermanos. Mateo capítulo 27, versículo 3 y 4, ¿verdad? Al 5, ya lo leímos, pero por si se le olvidó, ahora sí lo vamos a repasar. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Escuchen por favor, hermanos, ¿qué pasó aquí? Judas, hermanos, esta vez no se salió con la suya. A Judas no le salieron las cosas como antes siempre le salían. Él pensaba que nadie se daba cuenta cuando él le robaba al Señor Jesús, cuando sustraía de la bolsa, como dice la palabra. Y él decía: pues un robo más, no me va a decir nada, no va a pasar nada. Voy a agarrar esas 30 piezas de plata, al rato me hago como el que, ¿verdad? Ahí nada más y regreso al Señor Jesús. ¿En serio? Hermanos, según Judas nadie se enteraba y nada pasaba, nada le había pasado cuando había robado, por eso seguía pecando. Escúchame, hermano, por favor, querido hermano, no porque no se te haya descubierto, no seas descubierto en un pecado, quiere decir que no llegará el día donde todo saldrá a la luz. Deja ese pecado, hermanos, antes que sea demasiado tarde. En esta ocasión, hermanos, Judas estaba cosechando lo que había sembrado. Por su avaricia, hermanos, por fin esa avaricia cobró su factura. Por 30 piezas de plata había traicionado a quien le mostró el más puro amor, el amor que nadie más le había mostrado ni le mostrará jamás. Traicionó al Hijo de Dios, todo por su avaricia. ¿Sabías que hay cristianos que dejan a Jesús por el pecado? ¿Sabías? Porque hoy muchos nos dicen: ay, Judas sí, eso, pero usted y yo, hermanos, muchas veces somos como Judas. Preferimos esas 30 piezas de plata que honrar al Hijo de Dios. No somos tan diferentes, hermano. ¿Está entendiendo eso? Judas decidió abandonar a Jesús por 30 piezas de plata. Es decir, por el pecado, ¿verdad? Y mucha gente puede hacer eso, hermano. La actitud de Judas, hermanos, tristemente sigue vigente entre nosotros. Cuidemos eso, hermano. No seamos uno más de ellos. Pero ¿qué pasó aquí, hermanos? Podemos ver que Judas en verdad se encontraba triste, hermanos. Yo no voy a entrar en el arrepentimiento, eso no es mi tema ahorita. Pero él estaba afligido. Llegó con los principales y ya lo habían descubierto y estaba afligido por lo que había hecho. En esta ocasión, hermanos, había superado, ¿verdad?, su avaricia, su pecado, a todos los otros pecados anteriormente. Y esa aflicción, hermanos, que sintió Judas, escúchenme por favor, lo llevó a quitarse la vida. ¿Se imaginan, hermano, todo lo que pasó por su mente cuando estaba mirando cómo prendieron al maestro, cuando lo estaban golpeando porque no le dijeron: por favor, súbete a la patrulla? ¿Verdad que no? No había patrullas, pero lo encadenaron, lo chicotearon en el camino, le arrancaban los cabellos de la barba, lo escupían. Cuando Judas, él pensó que iba a agarrar ese dinero y que a Jesús nomás le iban a decir: ya deja de hablar eso, Jesús. Él pensó que iba a agarrar, no, pero cuando vio que verdaderamente lo iban a acusar, y en ese entonces cuando lo acusaban a alguien de blasfemia o de alguien nombrarse el Hijo de Dios sin serlo según ellos, ¿saben qué le iba a pasar a Jesús? Lo iban a apedrear, lo iban a matar. Cuando Judas se dio cuenta que los sacerdotes no solamente le hablaron a Jesús para decirle: ya deja de eso, hombre, ya vete. Cuando Judas se dio cuenta que ya lo llevaban ante el concilio, es donde se sintió verdaderamente esa aflicción, ese dolor. ¿Se imaginan todo lo que pasó por su mente? Cuando vio a su maestro, quizás pasaron los momentos más bellos que pasó a su lado. Cuando, a pesar de que Judas era un traicionero, cuando a pesar de que Judas era un pecador, el maestro llegaba y lo abrazaba. Y Judas todo eso tenía en su cabeza. Cómo Jesús lo amaba a pesar de que él le robaba. Pero en esta ocasión, escuchen por favor, ya Jesús no estaría para él. Hermano, por favor, entiende, un día Jesús no va a estar para ti si sigues practicando el pecado. No siempre nos vamos a salir con la nuestra. Entiende esto, hermano, porque esto es para tu eternidad.
Si seguimos practicando el pecado un día, no va a estar Jesús para nosotros, hermano. Esto es fuerte, hermano, pero tenemos que entenderlo para, Señor, perdóname. Y apartarnos de aquello que nos está alejando cada día más del Señor. Judas quizás se preguntaba, ¿por qué no puedo ser como Pedro? ¿Por qué no puedo ser como Juan, como Andrés, como los demás? ¿Por qué? Y lloraba mientras se alejaba con esa cuerda para quitarse la vida. Queridos hermanos, esto en verdad es una aflicción muy grave. Muy grave, hermanos. ¿Ven por qué, hermanos? En vez de crecer, de madurar, vamos para atrás. ¿Se dan cuenta? Y sabes, hermanos, quizás tú estás pasando por esta misma situación. O ya pasaste y no lo has superado, o lo vas a pasar. Que veas, hermanos, a los demás que dan fruto, que veas sus vidas, sus matrimonios bien, que están sirviendo bien en la iglesia, y gracias a Dios puedes ver el obrar de Dios en esa familia, en ese hermano, y ves a esos hermanos y te ves a ti y dices, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo ser así? Y estás afligido y quizás has pensado de dejar de seguir a Jesús mejor, porque es demasiado, porque no puedes dar fruto. Hermanos, esa angustia es fea, es grande. Y el enemigo, escúchame lo que te voy a decir, la va a usar. ¿Sabes para qué? Para que te apartes de Jesús, así como lo consiguió con Judas. Pero por la gracia de Dios, hermanos, la Biblia nos da esperanza. Porque la Biblia se escribió para nuestra esperanza, hermanos. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 14, por favor. Romanos capítulo 15. En la Biblia hay esperanza. Dile a tu hermano, en la Biblia hay esperanza. De hecho, si tú estás aquí, hermanos, y sigues practicando un pecado, hoy se muestra la misericordia de Dios para tu vida, porque tienes la oportunidad de abandonarlo. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin o con el propósito de, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tengamos esperanza. Gloria a Dios, hermanos. Sí, así como dice aquí, hermanos, tristemente terminó Judas su vida ya, y las esperanzas de la vida eterna, ya no se puede hacer nada. Pero la palabra es para que nosotros podamos tener esperanza, es para nuestra enseñanza, para aprender y prevenir las cosas que a otros les pasó, y para imitar los buenos ejemplos de nuestros hermanos que caminaron con integridad. Así que gracias a Dios, tú y yo, hermano, no tenemos que terminar así. No tenemos que alejarnos de Jesús por la aflicción que causa no dar fruto. Hay esperanza. Una vez más, dile a tu hermano, hay esperanza. No todo está perdido. Vamos a ver, hermanos, en la palabra consejos para no caer en la aflicción de no dar fruto. Amén. ¿Y cómo podemos dar fruto? Vamos a ver al punto número 3. ¿Cómo evitar la aflicción que causa el no dar fruto? Salmos capítulo 1, versículo 1, hermanos. Vamos a leer ahí, vamos a sacar ahí unas aplicaciones. Salmos 1:1 al 6. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué dice, hermanos? Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que no son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a ver aquí, hermano, hay mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí dos consejos que Dios nos muestra aquí, hermanos.
Y vamos a leer esos dos consejos en una porción, el mismo Salmos capítulo 1:1, pero yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, para que usted pueda entender un poquito mejor ahí. ¿Ok? Versículo 1, Salmos 1:1, traducción del lenguaje actual dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Consejo número 1, hermanos: no sigas los consejos de quienes no aman a Dios. Cuida mucho tus amistades. Por más buena gente que sea tu tío Teofilito, o tu amigo, ¿verdad? El del trabajo, tu vecino. Hermanos, si no son hijos de Dios, escúchame, por favor, no hay vida en sus palabras. No hay vida en su palabra. Es casi imposible, hermanos, yo entiendo esto, no tener amigos que no sean cristianos, ¿verdad? O sea, digo, es casi imposible. Y no, Dios no nos dejó aquí para ser exclusivos y quítate de aquí, no, somos la sal y la luz en este mundo, obviamente tenemos que convivir con ellos, hermano. Pero escúchenme, eso es casi imposible, pero lo que sí es posible, no seguir sus consejos. Judas fue en busca de los consejos de los malvados. ¿Qué me dan para poder entregarlo? Si le hubiera dicho a Pedro, a Juan, a hombres que seguían a Jesús, le hubiera dicho: hey, ¿qué te pasa? Arrepiéntete, Él es nuestro maestro. Pero no fue con ellos, fue con los perversos, los que querían traicionar a Jesús, los que querían capturar a Jesús. Ellos le ofrecieron dinero, pero que le entregaran a Jesús, y Judas siguió ese consejo. Así, hermanos, por favor, entiende. Las amistades del mundo siguen esta línea. Te aconsejan para que entregues a Jesús, es decir, para que lo abandones. Ten cuidado, no sigas esos consejos. Hermano, recuerda, la palabra de Dios es para nuestra enseñanza, para prevenir, para no imitar los malos consejos y para imitar los buenos ejemplos. Hermanos, hay que prevenirnos de lo que hizo Judas para no hacerlo. Estás pasando por momentos de tristeza, es el peor momento para que te vayas con un amigo del mundo. En serio, hermanos, porque vas a oír lo que tú quieres oír. Así como Judas, él lo que quería era el dinero. Si tú estás pasando problemas en tu matrimonio, y escúchame, lo voy a decir con todo respeto aquí a todas las mamás y los papás y todo, pero si tu mamá no es cristiana, no es la mejor persona que le vayas a pedir un consejo, porque tu mamá se va a dejar guiar por sus emociones y sentimientos y te va a decir: ya déjala, yo quiero verte feliz. Y la Biblia no dice eso. ¿Me está entendiendo, hermano? Escuchen eso. Y estoy hablando de un núcleo muy, muy cercano. Ahora, si te vas con tu amiga, la de la primaria, la de secundaria, la que te llevaba saliendo y que te ibas a las fiestas, y dices: ¿qué? Pues ya no aguanto el lagartijo de mi esposo. ¿Qué crees que te va a decir? Mira, híjole, precisamente vino mi primo de Houston y trae una green card disponible. ¿Está entendiendo eso? Entonces tú dices: pues sí, ¿verdad? Me voy a dar otra oportunidad. ¿Estás entendiendo, hermano? Es el peor momento para que tú te acerques con una amistad del mundo. Judas no lo entendió y mira lo que pasó. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Ok, versículo 2. De ahí en la traducción lenguaje actual. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Segundo consejo, querido hermano: ama la palabra de Dios. Dile a tu hermano: ama la palabra de Dios. No, pues ¿cómo voy a amar ahí? Pues si me dicen que perdone, que esto. Bueno, pues es que perdone. Ama la palabra de Dios. Ella será tu alimento, tu mejor consejero, quien te limpiará. Ya ves que Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Ella es la que te ayudará a madurar. Ama la palabra, amado hermano. Pero vamos a ver por qué debemos de amar la palabra. Versículo 3, ahí en la misma traducción.
porque los que aman la palabra son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les saldrá bien. ¿Sí ven, hermanos? Aquellos que aman la palabra darán fruto. Sí, ¿por qué, hermanos? Bueno, porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Al estudiar y obedecer la palabra, pues ¿qué pasará? Ella nos va a bendecir, nos va a ayudar, nos va a ayudar a madurar. Yo no estoy hablando de cosas materiales, aunque Dios no está peleado con eso, pero yo estoy hablando de desarrollar un carácter cristiano maduro. Versículo 4 al 6 dice, con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Pero ven, hermanos, no a todos les va bien. Solo aquellos que son hijos de Dios y que aman la palabra, que la estudian, que se deleitan en ella, que lo obedecen, a ellos les irá bien. A los que no hacen caso, hermanos, de los consejos de los malvados, pero aquellos que no aman a Dios ni guardan la palabra de Dios, no les irá nada bien, hermano. Si tú no haces caso de los consejos de los malvados, te va a ir bien. A los que no guardan la palabra de Dios, no les va a ir bien, hermanos. De esta manera, hermanos, podemos evitarnos la aflicción de no dar fruto. ¿Por qué? Bueno, porque al obedecer, hermanos, estos consejos basados en la palabra de Dios, no estaremos sin fruto. Pero para aprender más acerca de cómo dar fruto, cuál es la clave, vamos a pasar a nuestro último punto, hermanos, ¿ok? Punto número 4, cómo dar fruto y fruto en abundancia, ¿ok? Muy bien, hermanos, no se distraiga por los niños, como les digo, pues, ¿verdad? Nomás sí, trabaje mucho con sus hijos en la semana, hermanos, por favor. A veces nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros hacemos en el hogar, ¿ok? Así que, pues hay que ser muy dedicados a tratar con nuestros hijos. Pero ahorita no se distraiga. Muy bien, hermanos. Ok. ¿Cómo dar fruto y fruto en abundancia, hermanos? Vamos a ver estos consejos. Primeramente, hermanos, para poder dar fruto y fruto en abundancia, debemos de conocer quién es Dios y el por qué yo no doy fruto. Juan capítulo 15, versículo 1, en la Reina Valera normal. Juan capítulo 15, versículo 1. Muy bien. ¿Estamos ahí? Dice, está hablando Jesús aquí, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Eso es lo primero, hermanos. Debemos de saber que Jesús es la vid. ¿Qué se refiere con la vid? Él es el árbol, ¿ok? Eso significa, Él es el árbol. La vid es el árbol de uvas, ¿ok? Es lo primero que debemos de saber, hermanos, de donde todo cristiano debe de permanecer injertado en Él. Y conocer que es Dios, fíjate, hermanos, quien limpia y cuida ese árbol. Versículo 2, fíjense lo que dice Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, los pámpanos son las ramas, ¿ok? Eso son las ramas. El árbol no da fruto sin que tenga ramas, ¿ok? El árbol tiene unas ramas, dependiendo de la especie y todo eso, de donde cuelgan los frutos. Los pámpanos son las ramas, esos somos nosotros, ¿ok? A eso se refiere aquí, miren. Hermano, los pámpanos o ramas de donde cuelgan los frutos somos nosotros los cristianos. Escúchame, hermano, por favor entienda esto. La única función que tú tienes, que yo tengo como cristiano, es dar fruto, no tengo otra. No hay otra función. Yo no estoy ahí plantado en el árbol, yo no soy cristiano para verme bonito. Yo estoy plantado, injertado en la vid para dar frutos, no tengo otro propósito, hermano.
¿Está entendiendo eso? No hay otro propósito. La única función del pámpano o rama es cargar el fruto. Hermanos, cuando una rama no da fruto es porque algo está pasando. Son dos cosas, hermanos. O ya diste fruto y el Señor te está podando, o no das fruto y el Señor te va a cortar. No hay otra. Tarde que temprano, no hay otra, hermanos. ¿Ok? Entonces, hermanos, miren. Pero si tú, escúchame, hermano, si por gracia de Dios estás dando fruto, pues déjame decirte que Dios te va a podar. Y hablando de eso, yo quiero compartir algo así, es de lo mismo, pero me voy a salir un poquito para decir algo. Mira, yo quiero para que tú agarres esta palabra, hermanos, y ores en ella. Yo estaba orando al Señor, y el Señor le decía, Señor, yo miro que en la iglesia hay mucho potencial, ¿verdad? Y yo lo digo de una manera humilde, pues, ¿verdad? Hay mucho para dar, pero no veo, Señor, esa multiplicación. Yo estaba orando al Señor, y digo, Señor, tú sabes que nosotros no queremos edificios, o sea, nada de eso, pero ¿qué está pasando? Entonces el Señor me mostraba algo espiritual, me decía, yo los estoy podando. Escúchame, hermano, por favor. Cuando Dios poda un árbol, es para multiplicarlo. Pero escúchame, esa es una responsabilidad de todos, hermano. Dejemos la poda y Él nos va a quitar, hermano, todo aquello que está impidiendo que haya un crecimiento en la iglesia. Así que todos somos partícipes de esto, hermanos. ¿Amén? Cierro eso nada más. Ok. Entonces, hermano, si estamos dando fruto, el Señor nos va a podar. Y el proceso de la poda, pues es doloroso, hermanos. Dios quitará de nosotros todo aquello. Escúchame, esta es la poda, hermanos, porque quiero que entiendas esto. El Señor quitará de nosotros todo aquello que nos haga ver bonito. Así como un árbol, hermanos, es podado. ¿Han visto ustedes árboles podados? Se miran bien feos, ¿sí o no? Se miraban bien bonitos, bien gorditos, así. De repente llega el jardinero y lo deja como al gallo despelucado que no tiene plumas. Entonces, si decimos así, ay, qué feo el árbol ese. Todo flaco, todo feo, no da buena imagen. Pero saben, hermano, Dios lo hace para prepararlo para que dé más fruto. De la misma manera, hermano, Dios quita de nosotros todo aquello que nos haga ver bien, que nos haga sentir bien. El orgullo, la vanagloria, la prepotencia. Dios podará, hermanos, todo eso. ¿Saben para qué? Pues para poder dar fruto. Si Dios no quita eso de nuestras vidas, no podremos dar fruto. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué usa Dios para podarnos, para limpiarnos? Juan capítulo 15, versículo 3. Jesús hablando después de la poda. Miren, es que todo va... acuérdense que la palabra de Dios es hilativa, o sea... hila uno y otro pensamiento. Tenemos que seguir eso para entenderla. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? ¿Por qué dice después? Por la palabra, hermanos, que os he hablado. Así es, hermanos. La palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos dice qué debemos de quitar de nuestras vidas. Es por eso, hermanos, la importancia de amar, estudiar, meditar, obedecer en la palabra de Dios, porque ella es la que Dios usa para podarnos. Amén. Juan capítulo 15, versículo 4. Fíjense esta declaración del Señor Jesús. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Fíjense, sí. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, cuando no estamos dando fruto, ya lo dije cuando estamos siendo podados, ¿verdad? Hay temporadas, perdone, pero cuando no damos fruto ni en temporada, pues, la única razón, hermanos, no hay otra, hermanos, en serio, no hay otra, es porque no estamos permaneciendo en la vid. No hay otra, hermanos.
Tú no estás permaneciendo, yo no estoy permaneciendo en la vid. No estamos pegados a Jesús. Así como es imposible, hermanos, que una rama dé fruto si no está pegada a un árbol, así de imposible es que un cristiano dé fruto sin permanecer en Jesús. Hermanos, no daremos ningún fruto, hermano, porque es imposible. Porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Nada podemos dar, ningún fruto. ¿Saben por qué, hermanos? Miren esta parte del texto que es muy importante. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Escuchen, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, usted no puede dar ningún fruto de Dios en su carne. Jamás, hermano. Quizás se ríe un ratito, pero al rato le sale la cólera. Al rato le sale esa actitud arrogante. ¿Sabe por qué? Porque usted está dando sus frutillos ahí que recoge de los demás, pero no son de usted. Quizás usted está pegado al árbol, pero las otras ramas tienen los frutos y usted nomás se camuflajea ahí para que piensen que es de usted sus frutos, pero no son. Cuando se separan las ramas y usted queda seca, porque no puede dar frutos. ¿Está entendiendo esa alegoría, hermano? Es imposible, hermanos, que una rama dé frutos si no está pegado al árbol. Así es imposible, hermanos, que un cristiano dé frutos sin permanecer en Jesús. Hermanos, no daremos ningún fruto, es imposible. Es imposible porque nada podemos dar por nosotros mismos. No puede producir, la carne no puede producir frutos del Espíritu. Es por Dios, hermanos, que podemos dar fruto, no sin Él. Y aquí se refiere, hermanos, a dar fruto, es decir, hermanos, que ninguna clase de fruto bueno vamos a poder dar si no permanecemos en Jesús. ¿Ok? Vamos a ver la clave para dar fruto, hermanos. ¿Cuál es la clave para dar fruto? Juan capítulo 15, versículo 5, hermanos. Esta es la clave, hermano. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es decir, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto. Porque, diga conmigo, repítelo conmigo, hermano. Porque separados de mí, haga énfasis en esto, nada podéis hacer. ¿Qué fruto puedes dar separado de Dios? Nada, hermano. Hermanos, esto nos debe de ayudar a comprender mejor, hermanos. A comprender mejor, hermanos, que nada podemos hacer. Es decir, ningún fruto, ninguna clase de buen fruto vamos a dar si no permanecemos en Jesús. ¿Ahora entiendes, querido hermano, el por qué nada te sale bien? ¿Ahora entiendes? El por qué nada puedes hacer para Dios y que nos salga bien. ¿Por qué tu vida, tu trabajo, tu familia, incluso tu ministerio no produce nada? Así como se oye, hermano. Ahora, yo quiero aclarar este punto. Mira, en la parábola de los talentos, nuestro Señor Jesucristo no habló de cantidades, sino del trabajo. Aquel que le dio, ¿verdad?, 2 talentos, ¿verdad?, 1 talento, uno trabajó más que el otro, ¿no? Por lo tanto, pues le entregó mejores cuentas a Dios. Pero Dios no le dijo, ay, oyes, pues tú no hiciste igual que el otro que hizo 5. Nunca dijo eso, hermano. Al que le llamó la atención fue aquel que escondió el talento, aquel que no trabajó. Eso es, hermano, porque si tú y yo somos personas que depende de la capacidad que tenemos, ¿sí me entiende? Y eso no lo debe de hacer sentir menos. Porque, por ejemplo, ¿puedes comparar a Pedro con el apóstol Pablo? A ver, dígamelo. Pues no, hermanos, la verdad no. ¿Puedes comparar a Juan con el apóstol Pablo? No, Juan era un hombre tan sencillo, tan tierno, tan amoroso, que escurre la sangre de Cristo en sus cartas, ¿sí o no? Juan. Y Pablo era un hombre muy adoctrinado y machete, ¿verdad? Pero Juan, hijitos míos, ¿verdad? Somos diferentes, hermano. Pedro no, nomás, ¿verdad? Hizo dos cartas y la carta de Marcos dicen que fue de Pedro, pero Juan Marcos le escribió. Pero bueno, ahí. Total que
Son diferentes. Mira, hermano, Dios no te va a llamar a cuenta si tú tienes un ministerio con 2 ovejitas ahí, pero te estás reproduciendo en ellos. ¿Sí me entiendes? Si tú estás trabajando arduamente, velas, oras por ellos, los capacitas, les hablas, les mandas mensaje, ¿cómo estás, hermano? Échale ganas, etcétera. Dios no te va a llamar a cuentas porque son 2. Dios te va a dar a cuentas por lo que te dio y tú no lo cuidaste. ¿Estás entendiendo? Porque mucha gente al ver eso dice, no, pues yo nomás tengo 1, pero lo estás cuidando. Gloria a Dios por eso. Hay lugares donde hay mucha multiplicación. Por ejemplo, vamos a hablar de Casa de Oración Guadalajara, otros lugares, ¿verdad? Por ejemplo, Guadalajara, ahí hay 10 pastores, hay muchas almas, pero eso no quiere decir que la iglesia, otra iglesia de Casa de Oración de allá de Guadalajara, que no sea tan, para no ponernos nosotros, ¿no? De ejemplo, que no sea con tantos números de personas, no sea una iglesia, no sea un pastor diligente, sino que Dios conoce la capacidad de cada gente. ¿Me entienden? Por eso, hermano, Dios nos ama. O sea, tú no vas a hacer algo que tú no puedas hacer, hermano. Y eso nos ayuda a quitar la autoestima baja. Uy, nomás tengo a 2 ovejitas. Pero cuídalas, hermano. Vela por ellas. En cualquier ministerio que tú estés, sé diligente. No solamente prepares el sermón y les enseñes y ya, y en toda la semana te olvides de ellos. No, día tras día estás ahí orando por ellos, cuidándolos, viendo cómo están. Ese es el trabajo arduo que Dios quiere que usted y yo. ¿Sí me entiende? Pero a lo que quiero resaltar es eso, es que hay personas que van a dar más fruto, no pasa nada. No todas las ramas, escucha esto, no todas las ramas dan la misma cantidad de fruto, pero sí la misma calidad. ¿Está entendiendo? Si usted llega a un árbol de fresas, puede agarrar la fresa que está hasta mero abajo, van a saber igual. Pero quizás hay ramas que tengan más racimos. ¿Sí entiende? Es eso. No todo árbol da la misma clase de fruto. ¿Usted ha comido en en un sembradío, fresas o algo en diferentes árboles? ¿Verdad que aunque están igualitas no saben igual? Una sabe más dulce, pero son frutos. ¿Entiende? De la misma manera, hermano, quizás usted y yo no podamos tener la capacidad de capacitar a muchas personas, pero con que lo que tú tengas lo hagas bien, con eso Dios te va a decir buen siervo y fiel. ¿Está entendiendo, hermano? Para que usted no se sienta mal, decir, no, pues usted tiene 10 y yo tengo 1, y pues sí, pero trabaja en él, para que Dios vea tu fidelidad y te pueda reproducir en otro. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, hermanos, quise nomás hacer eso porque a veces entra eso ahí de que no, es que no estoy dando mucho fruto. No, el fruto que des, pero dalo bien. Muy bien, ok, entonces mira, pasando de eso, nada podemos hacer sin Dios. Una vez más, nada nos va a salir sin Dios bien, nada, hermanos. Entonces, es imposible, hermanos, es imposible hacer algo sin Dios. Es imposible que demos frutos sin Dios, pero necesitamos para dar, ¿qué? Permanecer. Permanece, hermano. Aunque no mires ni un frutito, permanece. Lo natural es que vas a dar fruto. En serio, hermanos, ¿cuándo? No lo sé. Pero si tú permaneces en Dios, tú vas a dar fruto. O dígame aquí, ¿cuántos han visto una rama que esté pujando? No me sale la naranja. ¿Cuántos han visto? ¿Verdad que le van a salir naranjas? ¿Saben por qué? Porque es su naturaleza. Si usted está pegado con Dios, su naturaleza va a hacer que dé fruto, hermano. Pero también, si usted no da fruto, es porque no está pegado a la vid. ¿Está entendiendo eso, hermano? Muy bien. Ok, hermanos. Entonces, eso se refiere a esta parte. Entonces, la palabra permanecer, hermanos, su significado es estar en un lugar para no moverse de ahí. A eso se refiere. ¿Okay? Quédate ahí. Así debemos estar nosotros, hermanos, siempre con Jesús, en los momentos de frutos y en los momentos de que somos podados. Siempre a estar ahí, hermanos. No andarnos moviendo, hermanos, de Él. Es decir, de sus enseñanzas, de su presencia. ¿Me explico, hermanos? Pero vamos a seguir aprendiendo. Juan 15:6 dice: el que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Está entendiendo eso, hermanos?
Ahora en el 7, fíjate lo que dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedir todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, ¿qué podemos hacer, hermanos, para permanecer en Jesús? Esto es algo muy importante. Fíjense, aquí a veces también te digo, pues se distorsiona la palabra, ¿no? Entonces muchas personas dicen, no, pide todo lo que tú quieras y se estará hecho. Bueno, aquí tenemos que considerar que se refiere a que toda aquella, vamos para esta misma ejemplo que usó Jesús, una rama pegada a una vid, ¿qué le pediría al árbol? A ver, pues lo único que puede pedirle es la savia, que corra hacia ella. No le va a pedir, quítame de aquí, plántame allá con las manzanas, ¿verdad que no? De la misma manera, hermanos, un cristiano pegado a Jesús, la oración del cristiano verdadero, lo que le va a pedir es todo lo que esté conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Por eso, todo lo vamos a recibir al tiempo de Dios, etcétera, etcétera, pero porque le vamos a pedir todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Porque luego les digo que hay falsas enseñanzas. Tú pídele todo y él estás pidiendo un carro del año y nunca te llega, y cuando te llega te lo embargan. ¿Entiendes? Entonces, ok, muy bien. Ok, entonces, ahora, ¿qué podemos hacer para permanecer en Jesús, hermanos? Número 1, permanecer en la vida, hermanos, es permanecer en oración. Jesús dijo, velad y orad para que no entren en tentación. Aquí podemos ver, hermanos, cómo permanecer en la vida. Es decir, en Jesús es permanecer en oración. Mateo capítulo 26, 41, ahí es donde dijo Jesús eso. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Número 2, también permanecer en la vid, en Jesús, es permanecer en la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 7, ahí donde leímos, Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, también la Biblia, ahí en Josué, acompáñenme en Josué capítulo 1, versículo 8. También la Biblia dice esto, hermanos, Antiguo y Nuevo Testamento, para que vea que es solo un hilo de pensamiento. La Biblia no se contradice, hermano. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que el domingo, cuando te enseñen, meditarás en ella. Ahí dice. No, pues ahí está la clave, hermano. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, o sea, después de que medites, de que te deleites en la palabra, de que la obedezcas, después de eso, harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien, todo lo que sea conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, hermanos, que lo podemos conocer a él a través de la Biblia, hermanos. Juan capítulo 5, 39. Juan capítulo 5, 39 dice, escudriñar, y esta palabra escudriñar es cavar hondo, es decir, no solamente leas Génesis 1:1 como siempre lo lees, no, vete más allá de eso. Escudriñar, ¿verdad? Las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Número 3, hermanos, permanecer en la vid, es decir, en Jesús, es obedecerlo. Un versículo que yo creo no sabemos de memoria porque aquí estamos duro y dale con ese, ¿verdad? Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y luego Juan capítulo 15, versículo 10, fíjate lo que dice ahí. Juan capítulo 15, versículo 10 dice, si guardares mis mandamientos, fíjate que dice ahí, permaneceréis. ¿Te das cuenta, hermano? En mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se dio cuenta, hermano? El juntarse, hermanos, con personas que no son cristianas, andar en consejo de malos, hace que nos despeguemos de la vid. Claro, hermanos, debemos de hablarles, ¿verdad? Pero fíjense la diferencia, es de hacer una amistad al grado de seguir sus consejos. Y como ellos no son hijos de Dios, hermanos, no serán consejos sabios. No hay vida. Entienda eso. Por eso, hermanos, la importancia de permanecer en Jesús. Y esto, hermanos, lo hacemos a través de ¿qué? De la oración,
a través del estudio de la y meditación de la palabra y a través de la obediencia. Pastor, usted no se sabe otra. Bueno, por favor, venga a mí y enséñeme de qué otra manera nosotros vamos a ser bendecidos bíblicamente, maduros de parte de Dios, si no es a través de la oración, del estudio, meditación y obediencia a la palabra. No hay otra, hermanos. No hay otra. ¿Se acuerdan el sabio Salomón cuando terminó todo y dijo: obedezcan la ley? Eso es, hermano. Pero obviamente tenemos que explicar de qué manera, ¿verdad? Entonces, de esta manera, hermanos, vamos a poder permanecer en Jesús. ¿Quieres dar fruto, querido hermano? A ver, no escucho. Deja el consejo de los malvados. Permanece en oración, en estudio, meditación y obediencia a la palabra de Dios. Y escúchame, hermano, te digo porque esto es algo que está escrito. O sea, yo no estoy dando una profecía nueva, ni me aventé una torta de tamal. O sea, no, nada de eso, hermano, no traigo nada nuevo. Escúchame, porque la palabra de Dios lo afirma, hermanos. Si tú permaneces en esto, hermanos, vas a ver cómo tu vida, tu trabajo, tu familia y ministerio dan fruto. ¿Cuánto? No lo sé, pero van a dar. Querido hermano, el dar fruto es una decisión personal de seguir a Jesús. De la misma manera, hermanos, como una rama, una vez más, pegada a la vid, da fruto, así. Los que estamos pegados a Jesús, como ya lo enseñamos, así como por las ramas corre la savia, es decir, los nutrientes que se necesitan las ramas para dar fruto. Así, si permanecemos en Jesús, dentro de nosotros correrá esa savia de la palabra de Dios, que hará que demos fruto. ¿Entendimos, hermanos? El cómo dar fruto y fruto en abundancia. Ahora, ¿para qué, hermanos, tenemos que dar fruto? ¿Para qué? Es decir, para que las ramas se vean bien bonitas, así, ¿verdad? Bien bonitas. No, hermano, mira, cuando miramos un árbol nosotros llenos de frutos, no elogiamos a las ramas, ¿verdad que no? Tú cuando miras un árbol muy bonito que está lleno de fruta, no dices: ¡ay, qué ramas tan bonitas! ¿Qué decimos? ¡Qué árbol tan bonito! ¿Sí o no? Está lleno de frutos. Pues de la misma manera, hermanos, el propósito de dar frutos no es para que nos vean a nosotros, es para que vean al árbol. Termino con esto, hermanos. ¿Cuál es el propósito de ser cristianos que den fruto? Juan capítulo 15, versículo 8. Dice: en esto es glorificado mi Padre. En esto. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuántos, hermanos, con una buena intención oramos y le decimos a Dios: Señor, quiero glorificarte? ¿Cuántos lo hacen? A ver, ¿cuántos le dicen: Señor, quiero darte gloria, quiero que mi vida te dé gloria? Es más, hasta hay una alabanza que dice: yo te doy gloria, gloria. Pues no te enseña cómo. No vas a cantarlo, pues cualquier mariachi canta, ¿no? Cantar es fácil, hermano, pero lo difícil es cumplir con lo que Dios nos demanda. Ahora, hermanos, aquí Dios nos contesta. Le voy a preguntar una vez más: ¿cuántos le quieren dar gloria a Dios con sus vidas? ¿Qué? Hermanos, pues sí, un cristiano que lleva mucho fruto para gloria de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Conclusión: Judas no pudo dar fruto. ¿Saben por qué? Bueno, porque él estaba separado de Jesús. Nunca permaneció en Jesús. Estaba cerca de él, pero jamás estuvo dentro de él. ¿Sí entiende eso? Estaba cerca de Jesús, pero nunca dentro de Jesús. Él tenía el amor de Jesús, pero el amor de Jesús no estaba dentro de Judas. Miró cómo los demás daban frutos y él nunca dio, porque era imposible que él diera un fruto por él mismo. Nada podía hacer como Jesús lo dijo, porque él estaba separado de Jesús. He aquí una vez más, hermanos, un motivo por el cual no estamos dando fruto. Querido hermano, Judas se dejó llevar por su pecado y por el consejo de los malos, y esto lo llevó a que se alejara, pero se alejó eternamente de Jesús.
Esto es para aquellos que dicen que no tienen nada de malo las amistades del mundo. Esto es para aquellos que dicen eso. No, no tiene nada de malo. Es más, mis hijos tienen amigos y sus mejores amigos y los míos son del mundo. Yo me quedo con la Biblia, hermanos. ¿Tengo amigos del mundo? Claro, pero no son mis mejores amigos. Mi mejor amigo es Jesús y después mi esposa, mis hijos, hermanos en el ministerio. Jamás el cacahuate, el que conocí en la primaria, será mi mejor amigo. Jamás. Lo puedo considerar inclusive un conocido. ¿Está entendiendo eso? Así que tenga mucho cuidado, hermano, porque yo veo hoy, he visto padres cómo están llorando ahorita, porque dejaron que sus hijos empezaran a ir al gym. Sí, aunque me critiquen, porque está bien, critíquenme. El gym no es un lugar para cristianos, hermano. Ahí vas a ir a deleitarte con la carne. ¿Quieres hacer ejercicio? ¿Quieres bajar estas donas que traigo aquí de más? Cómprate un equipo barato. Hazte unas pesas de cemento como antes hacíamos. Y hazlo en tu casa, hermano. Hazlo en tu casa. Ve videos. Ahorita todo está al alcance de tu mano. Hermano, padres, por no seguir consejos, hermanos, permitieron que sus hijos se fueran al gimnasio y ahorita sus hijos andan pasando las consecuencias de eso. Cristianos, hermano, que yo les decía, hermano, por favor, entiende. Están llenos de lascivia de sus ojos. Pero bueno, por ahí salió una noticia que ya hay gimnasios cristianos. Espero en Dios que sus movimientos sean cristianos también, ¿verdad? Hermano, por favor, entienda, hermanos. No estamos en contra del ejercicio. Estamos en contra del pecado de este mundo, hermano. Y hay muchos jóvenes que se están alejando de Dios. Hay muchos hombres que se están alejando de los caminos de Dios por seguir las amistades del mundo. Hay muchos casos de buenos jóvenes que se dejaron engañar por las amistades de este mundo y ahorita ya no van a las iglesias. Y aún tú sigues pensando que no pasa nada, que estés involucrado con amistades del mundo, que tus hijos convivan más allá con las amistades del mundo, que no tenga que ver con algo de la escuela. Acuérdense todo eso, ¿no? Que tenemos que, entiendan, ¿verdad? Pues aquí tenemos este ejemplo, hermanos, de Judas, que fue a buscar en el lugar menos indicado un consejo. Y hermano, yo no sé tú, a mí me han dicho, no, que usted es bien legalista. Está bien, usted, ya me han dicho de todo. Está bien, hermano. Pero al tiempo los miro, y claro que no se los digo, hermano, pero al tiempo los miro y miro cómo están sus vidas y digo, Señor, si ellos hubieran hecho caso a la palabra que tú les diste a través de este insignificante siervo, sus vidas serían diferentes. Hermanos, fue así como este discípulo jamás dio fruto y al final se separó eternamente de Jesús. Este discípulo sufrió la aflicción que provoca el no dar fruto. Aplicación: no hay atajos. Dile a tu hermano, por favor, no hay atajos, querido hermano, hay ordenanzas. Hay un camino que Jesús trazó para que sus hijos anduviéramos en él. La única manera de librarnos de la aflicción que causa el no dar fruto es permanecer en Jesús. Y una vez más, a través de la oración, el estudio, la meditación de la palabra de Dios y la obediencia. Este método es de Jesús, hermano, por favor. No hay otra cosa. No vaya usted a buscar el libro Cómo ser cristiano en 21 días. Por favor, déjese de eso. Aquí está, hermano, la palabra de Dios. Cómala aunque le duela. El método de Jesús es el más confiable y inclusive es el único camino para ser un cristiano fructífero. Mira, querido hermano, si ya tienes años en los caminos de Dios y no eres un cristiano que da fruto, pero no solo, hermano, escuchen esto, porque yo quiero terminar con esto, con esta idea bíblica. Eres un cristiano que no da, que da un fruto así como ¿verdad? 1000 de cal y 1 de arena. Eres un cristiano que a veces estás bien, a veces estás mal. No, escúchame, hermano, por favor, esa no es la clase de fruto que Jesús quiere que usted y yo demos. Escucha lo que dijo
Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y entiende la última frase: y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Que nuestra conducta sea constante, hermano, constante, que permanezca, no que a veces sí, a veces no. Hermano, Jesús quiere que nuestra vida cristiana sea constante, no a medias. Y si es posible, querido hermano, no quiere decir que nunca falles, porque es imposible. Todos fallamos, ¿entiende? Todos fallamos, pero que nuestros frutos, es decir, nuestras acciones, nuestro comportamiento, ¿qué? Sea constante. Yo puedo resbalar, hermano, pero por la gracia de Dios me levanto y, Señor, aquí estoy. No eso de que algo pasa, hermano, si te enojas con Dios y ya no quieres saber nada de Él, eso está mal, algo está mal en tu corazón, hermano. ¿Está entendiendo eso, hermano? Reflexione, por el amor de Dios. Escúchame, por favor, hermano, porque puede llegar el día que en uno de tus caprichitos te vayas para siempre de los caminos de Dios. Escúchame, hermano, hermana, por favor. Judas no se lo imaginó. Y un día, hermano, se separó eternamente de Jesús. Jamás lo volvió a ver como su Salvador y lo mirará como su juez. Hoy que tenemos la oportunidad, hermanos, vamos a las rodillas delante de Dios. Señor, perdóname, quiero ser constante, Señor. Perdóname, Señor, ayúdame, quiero que mi amor sea constante. Escúchame, el perdón de Dios está ahí. Dice la Biblia que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos lo da. Y pedirle perdón a Dios para ser constantes es algo que está en conforme a su voluntad, porque Él quiere que tú y yo demos fruto. Si en esta mañana, en esta tarde ya tú alejas tu orgullo de ti, tu prepotencia, y le dices, Señor, yo soy ese cristiano a medias tintas, perdóname, quiero permanecer en la vid. El Señor, si tú eres sincero, te va a conceder las fuerzas que antes no tenías para permanecer en Él, hermano. ¿Estás entendiendo? Hermanos, que nuestro amor hacia Dios sea constante, que el perdón y la misericordia sea un rasgo de nuestro carácter, no un comportamiento momentáneo en nosotros. Para esto, pues Jesús nos mostró cómo permanecer en Él. Querido hermano, sé que no es fácil, en serio, no es fácil, pero sé que es posible. Sí podemos, hermanos, sí podemos. Si ponemos en práctica la palabra que Él nos ha enseñado, empezaremos a dar fruto, hermano, y ese fruto permanece. ¿Cuántos quieren ser cristianos fructíferos? Pónganse de pie conmigo. Yo pensé que alguien iba a decir amén, pero está bien. ¿Cuántos quieren ser cristianos fructíferos? Pues aquí Dios nos dejó una pauta, hermanos. Ya será la decisión de cada quien obedecer para ser cristianos fructíferos, querido hermano. Es mi oración que todos podamos crecer juntos, que todos podamos dar frutos, pero dependerá de poner en práctica la palabra aprendida. Hermano, deja de sufrir la aflicción, porque no te sale nada bien, porque no puedes permanecer en obediencia mucho tiempo. Ven a Jesús y pídele que te ayude a permanecer en Él. Ven, hermano, que estás enfadado de estar a veces bien y a veces mal, que ya has perdido mucho tiempo en ser un cristiano inconstante, que anhelas dar fruto, pero que sea un fruto permanente. Y si eres sincero, hermano, si Dios ve que estás dispuesto a sacrificar a tus ídolos, ¿qué crees que pasará? Pues Dios te ayudará, hermano, para que seas un cristiano que dé fruto y ese fruto permanezca. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, y oremos a Dios, y que de aquí en adelante seamos cristianos fructíferos, que esta iglesia sea más fructífera. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Solo para eso, hermano. Para Él sea la gloria. Hermano, que mi vida esté lleno de frutos, es para la gloria de Dios. Que esta iglesia esté llena de fruto, es para la gloria de Dios Padre.
pues a orar, hermanos, a obrar y a orar, es decir, a trabajar. ¿En qué? En permanecer en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque separados de Jesús, ningún fruto podemos dar, hermanos. Vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo.